15. Sopa aguada de fideo. La sopa aguada de fideo fue durante décadas uno de los primeros alimentos que aprendían a cocinar las niñas en muchos hogares mexicanos. No porque fuera fácil, sino porque representaba la base de alimentar con poco. Se hacía cuando no había carne, cuando el dinero escaseaba o cuando había que rendir lo poco disponible. Este platillo nunca fue valorado porque se le asoció con pobreza inmediata. No se presumía, no se llevaba a visitas y no se mencionaba con orgullo. Sin embargo, fue una de las comidas más constantes en la mesa mexicana. La sopa aguada cumplía una función clave, llenar el estómago con calor. El cuerpo humano responde al calor como señal de saciedad, y las abuelas lo sabían perfectamente. No llevaba ingredientes caros ni técnicas complejas, pero requería saber cuándo apagar el fuego, cuánto sal usar y cómo evitar que el fideo se pasara. A pesar de su importancia, jamás fue considerada tradicional en el discurso cultural, porque no era festiva ni vistosa. Los restaurantes la ignoraron por no ser rentable ni atractiva visualmente. Hoy se recuerda con vergüenza, cuando en realidad fue una herramienta de supervivencia. No aparece en libros de cocina ni en documentales gastronómicos. Pero sostuvo generaciones enteras. Nunca fue valorada porque nunca fue glamorosa. 14. Frijoles refritos aguados. Estos frijoles no se hacían así por error, se hacían así por necesidad. Agregar agua a los frijoles refritos permitía que alcanzaran para más personas. Nunca fueron valorados porque rompían con la idea de frijoles bien hechos. Eran vistos como una versión pobre, incorrecta o mal preparada. En realidad, eran una técnica de supervivencia aprendida con el tiempo. Permitían que una olla alimentara a toda una familia. Las abuelas sabían exactamente cuánta agua agregar para no perder totalmente el sabor. Este conocimiento jamás fue reconocido como sabiduría culinaria. La gastronomía moderna los descartó por no cumplir estándares estéticos. Hoy se consideran mal hechos. Pero en su momento, eran lo único que había. Nunca fueron valorados porque la pobreza rara vez lo es. 13. Tortillas con sal o manteca. Este platillo representa uno de los puntos más invisibles de la cocina mexicana. No se habla de él porque duele recordarlo. Cuando no había nada más, se comían tortillas con sal. Si había suerte, con un poco de manteca. Nunca fueron valoradas porque evidencian escasez extrema. No aparecen en relatos románticos de la cocina tradicional. Pero salvaron vidas en silencio. La tortilla aportaba energía, la sal permitía seguir funcionando. Era comida de emergencia absoluta. Las abuelas repartían la manteca con precisión quirúrgica. Este platillo jamás fue reconocido como parte de la cocina mexicana. Se le borró de la memoria colectiva. Porque recordar hambre incomoda. 12. Arroz blanco solo. El arroz blanco sin nada fue comida diaria para millones de mexicanos. No llevaba acompañamientos ni proteínas visibles. Nunca fue valorado porque parecía incompleto. Pero era barato, rendidor y calmaba el hambre. Permitía alimentar a muchos con poco dinero. Se recalentaba una y otra vez. Era comida de resistencia. La gastronomía nunca lo celebró. Los restaurantes jamás lo consideraron digno. Pero sostuvo cuerpos durante años. Nunca fue valorado porque no contaba historias bonitas. 11. Papas con chile y sal. Este platillo fue clave en zonas rurales y urbanas pobres. Las papas crecían rápido y llenaban. Nunca fue valorado porque se consideraba comida improvisada. Pero aportaba energía suficiente para jornadas largas. El chile estimulaba el apetito y el cuerpo. Se comía con tortillas o solo. Era barato y accesible. No requería carne. Nunca se documentó como cocina tradicional. Pero fue fundamental. Nunca fue valorado porque no tenía prestigio. 10. Caldo de huesos. Hoy es tendencia. Antes fue pobreza. El caldo de huesos se hacía cuando no había carne. Nunca fue valorado porque se veía como lo que sobraba. Pero era nutritivo, caliente y reconfortante. Se cocía durante horas. Era comida para enfermos y ancianos.
Las abuelas sabían que levantaba. Hoy se vende caro. Pero su origen fue humilde. Nunca fue valorado cuando realmente importaba. 9. Frijoles de la olla simples. Sin carne, sin queso, sin acompañamientos. Solo frijoles. Nunca fueron valorados porque eran cotidianos. Pero eran la base de la alimentación. Aportaban proteína vegetal. Eran baratos y rendidores. Se comían todos los días. Nunca se celebraron. Nunca se presumieron. Pero sostuvieron generaciones. Nunca fueron valorados porque eran demasiado comunes. 8. Sopa de arroz simple. La sopa de arroz sin adornos fue alimento diario en muchos hogares. Nunca fue valorada porque se le consideraba infantil o simple. Pero era fácil de digerir y rendidora. Se servía caliente. Calmaba el estómago. Permitía dormir sin hambre. No era festiva. No era elegante. Pero cumplía su función. Nunca fue valorada porque no tenía espectáculo. 7. Caldo de verduras básico. A veces solo llevaba cebolla y ajo. Nunca fue valorado porque no tenía proteína visible. Pero hidrataba, calentaba y nutría. Era comida de cuidado. Se hacía cuando no había nada más. Las abuelas lo hacían con intención. Nunca fue reconocido. Nunca fue celebrado. Pero mantuvo cuerpos en pie. Nunca fue valorado porque no era abundante. 6. Atole simple sin acompañamientos. El atole no siempre fue dulce ni especial. A veces era solo masa y agua. Nunca fue valorado porque se asociaba con escasez. Pero llenaba y calentaba. Permitía iniciar el día. Era barato y fácil. Se repartía entre muchos. Nunca se presumió. Pero fue vital. Nunca fue valorado porque no era lujo. 5. Verduras servidas con sal. Cuando no había aceite ni carne, servían verduras. Nunca fue valorado porque parecía triste. Pero aportaba vitaminas. Era lo único disponible. Se comía sin queja. Nunca se documentó. Nunca se celebró. Pero evitó enfermedades. Nunca fue valorado porque no daba placer. 4. Pan duro con café. El pan viejo no se tiraba. Se comía con café. Nunca fue valorado porque era reaprovechamiento. Pero daba energía. Permitía empezar el día. Era comida de emergencia. Nunca se reconoció. Nunca se escribió. Pero fue cotidiano. Nunca fue valorado porque no se veía bien. 3. Caldo ralo de pollo. Cuando el pollo no alcanzaba, se hacía caldo ralo. Nunca fue valorado porque parecía mal hecho. Pero permitía repartir sabor. Calentaba. Nutría lo suficiente. Era comida de cuidado. Nunca se celebró. Pero sostuvo familias. Nunca fue valorado porque no era abundante. 2. Frijoles con arroz. Juntos forman proteína completa. Nunca fue valorado porque parecía simple. Pero era nutricionalmente inteligente. Barato y rendidor. Se comía todos los días. Permitió crecer a generaciones. Nunca fue reconocido. Pero fue clave. Nunca fue valorado porque no era sofisticado. 1. Tortilla sola. La tortilla sola salvó vidas. Nunca fue valorada porque representa escasez absoluta. Pero aportaba energía inmediata. Permitía seguir adelante. Se comía sin nada. Era último recurso. Nunca se celebró. Nunca se escribió. Pero fue esencial. Nunca fue valorada porque recordar hambre duele. Estos platos nunca fueron valorados porque no nacieron para gustar, sino para sobrevivir. No eran comida para presumir, eran comida para resistir. Recordarlos no es romantizar la pobreza, es reconocer la inteligencia y dignidad con la que millones enfrentaron la escasez. Mientras se recuerden, siguen contando una historia que merece ser escuchada.